probablemente. Bien, buenas noches, saludo ya oficial. Estamos iniciando nuestro primer video de la noche de hoy en nuestro curso Procesamiento de Encuestas y vamos a hacer como ha sido la temática una primera conducta de entrada. En esta conducta de entrada hay varios elementos de la parte estadística descriptiva, pero debido a que se va a trabajar la parte de análisis exploratorio cuantitativo, pues requerimos tener algunas ideas básicas de estos indicadores. Y los digo conducta de entrada porque asumo que ya muchos lo han trabajado. Por ejemplo, en esta pantalla que observan y que les reitero siempre, sobre todo a los más nuevos, con la lupa que tienen a su derecha, pueden traer la imagen más cerca. Bien, en esta conducta de entrada entonces tenemos varios indicadores. Está la media, estamos hablando de edad, edad de personas obviamente, y está por el área rural y el área urbana. Esa es la tabla a mi izquierda y a la derecha tengo algunos indicadores adicionales. Mi pregunta es, hablando de edad, media, en la parte rural y urbana, ¿cómo podemos interpretar esa media? El primer valor es 30,18, la media urbana es 34,78. ¿Cómo lo podemos interpretar? O dicho de otra manera, sabemos cómo se interpreta ese valor. 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Media, ¿sabemos la interpretación de ese indicador? Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí hay un numerito que entonces toca reforzar. Bueno, como estamos en esa conducta y tal vez reforzando algo, entonces lo que puedo decir es que la media es equivalente al promedio. Entonces podríamos decir que el promedio de las edades, o el promedio mejor de las personas en el área rural es de 30,10 años o aproximadamente 30 años, ¿sí? Hablando del promedio. El promedio de las personas, el promedio de edad de las personas en el área urbana es de 34, aproximadamente 35 años. Pues bien, eso ya de la media, es el promedio, siempre se interpreta como un valor que trata de sintetizar como toda la información numérica que tengamos, pero no siempre es el indicador adecuado. Por lo tanto, a ver, yo veo que nos dicen, es aproximadamente, el promedio de la edad de población del área urbana es aproximadamente de 30 años. Es correcto, eso está bien. En este contexto que tenemos ahí, uno podría entonces empezar a comparar el área rural con el área urbana, para poder un poquito más de texto debajo de una tabla, ¿cierto? Es decir, tratar de ser más explícitos, pero la interpretación como tal es válida. Ahora, otro detalle importante en esto es que la media solita no es útil. Si nosotros dejamos la redacción tal cual como está y como la colocó María Elena, que está muy bien, pero hasta ahí la había preguntado de todas maneras, pero aún así no debemos de dejar el texto solo hablando del promedio. Siempre que se coloca el promedio, debemos de colocar, yo diría tenemos que colocar una medida de variabilidad. El por qué es simple. Miren ahí que hay valores en el área rural, hay un máximo de 93, una persona con 93 años. Vamos a ver ya lo que nos dice Jesús. El comportamiento de la edad de la población rural es más homogénea que la urbana. Vamos a mirar la desviación típica, de arriba tiene un 16 tal vez, y abajo un 19. Bueno, realmente es más pequeña la desviación en el área rural. Ahora, de decir que es más homogénea, pues ya habría que hacer otro tipo de análisis. ¿Por qué?
porque las veo muy, digamos, los promedios no son muy distintos. Es decir, en el área media el promedio es de aproximadamente 30 años y la media es aproximadamente 35. Hay una diferencia de 5 años. Sin embargo, la desviación estándar supera ese valor del 5. En la rural es de 16 y en la otra de 19. Por lo tanto, si eso fuera aproximadamente normal, que no sabemos todavía, pero y tal vez sea poco probable que lo sea, bueno, no sabría exactamente, pero asumiendo eso, si a la media le sumamos la desviación, alcanzo a coger el otro promedio. A 30 le sumo 16, voy en 46. Y la otra media urbana iba a 34 apenas. Todo esto me lleva a mí a hacer una conjetura y a ir diciendo que realmente no hay diferencia en las edades, en las medias, en los promedios de las edades del área rural y urbana. No sé si me captan el mensaje ahí. Lo que trato de decir es, la media, hay una que siempre dará mayor que la otra porque en la vida casi nada es igual. Entonces siempre por mero azar o por circunstancias hay un promedio que da distinto del otro. Pero la desviación estándar nos va a ayudar a decir si esa diferencia que hay en los promedios realmente es importante. Lo que otros llaman es significativamente diferente. Para el ejemplo, como la desviación es tan amplia, yo creo, aquí podríamos afirmar que los promedios de edad son similares. ¿Es claro ese razonamiento que planteo? 1 sí, 2 no, 3 más o menos, para poder hacer otra aseveración. Por favor, me lo colocan. Muy bien, perfecto. Si eso es tan claro, entonces debo de hacer otro énfasis. Y ese énfasis es en por qué los informes de prensa y en muchos artículos dicen bajó la tasa de desempleo, cuando bajó un puntico porcentual. ¿Y dónde está la variabilidad? Seguramente ahí no habría cambio. O por qué nos dicen en promedio subió el precio de tal producto o tal servicio, pero si la desviación no ha jugado. ¿Por qué nos dedicamos tanto a hablar de la tasa o la baja de homicidios? ¿Por qué no el tema de desplazados? Y después sacamos promedios y todo esto, pero probablemente de un mes a otro no hayan cambios sustanciales. Si no analizamos la desviación, no podríamos tomar un criterio de ese estilo. Eso es una situación que quiero destacar, porque a veces decimos muy olímpicamente, hubo un cambio en tal variable, hubo un cambio en las ventas. Sí, hubo un cambio porque el promedio dio distinto, pero hay que mirar la desviación estándar siempre. Igual, si vamos a comparar en el tema de encuestas, la situación en un estudio de mercado, mirando cuánto están dispuestos a pagar. Entonces vamos a suponer que el estrato 2 está dispuesto a pagar 30 pesos y el estrato 3 está dispuesto a pagar 34. Pero con estas desviaciones que nos están dando, realmente no habría diferencia en lo que están dispuestos a pagar en los precios un estrato a otro. O en hombre o mujer, si fueran notas, etc. Ese es un punto que quería destacar. Muy bien, vamos a refrescarle la pantallita a Esperanza. Lo moví hacia atrás, ahora lo muevo hacia adelante. Muy bien, eso es un detalle entonces que hay que tener muy en cuenta. Ahora, quiero enfocarme en la tabla de la derecha. Pregunto si nos acordamos o sabemos cómo interpretamos, estando hablando otra vez de edad, el percentil 25. Lo estoy subrayando. En ambos áreas, la una urbana y la otra rural. ¿Cómo se interpreta ese percentil? Percentil 25. A ver si alcanzan a ver bien, yo creo que sí, todos lo voy a ampliar en la lupa, aunque se me amplíe en mi pantalla, no en la de ustedes, ustedes tienen que darle a la lupita. Muy bien, espero el aporte.
¿Cómo interpretamos el percentil 25? Siguiendo hablando de edad. Si no lo ven, ahí el percentil 25, al frente está un número que se dice 17. ¿Y cómo lo interpretamos? Ahora, si no lo tienen muy claro, acuérdense de la mediana. La mediana tiene una interpretación similar y aquí la tenemos con el número 26. Cualquiera que me interpreten me sirve. 26 es la mediana en el área rural, 28,5 en el área urbana. ¿Quiero algún aporte de la mediana? Bien, ya hemos hablado que la mediana es el punto central, o al menos creo que lo habíamos mencionado. Así se construye y no tiene en cuenta ni la variabilidad, porque entre otras cosas, ahora hablaba de la desviación, pero no hice referencia si era muy amplia o no. A mí me parece que es amplia. Volviendo a la desviación un momentico mientras ustedes reflexionan. Muy bien, Jaycee, voy a tomar ese. La desviación es 16, es un poco más de la mitad, que es 30. Eso implica que hay una variabilidad relativa del 50%. Creo que hay una población muy variable. La edad es variable en el área rural y eso lo había detectado cuando observo el mínimo 10 años y el máximo 93. Se percibe ahí una alta variabilidad. Y en la urbana veo 10 y 85, también muy variable. Por lo tanto, el promedio ahí me deja mis altas reservas y no solo me las deja, sino que yo no la tendría tan en cuenta. Muy bien, ahora sí ya nos colocan el 25%, yo diría de las personas, no sabemos pues, si se hizo censo, no sabemos si hicimos inferencia, pero sí podemos hablar en esos términos. El 25% de la población, la edad, a ver, se me movió, la edad promedio es de 18 años, pero me falta un detalle grande. Un detalle importante es o menos. El o menos no se nos puede olvidar. Claro, claro. No se nos puede olvidar porque estas medidas, tanto la mediana como los percentiles, son acumulativos. Son desde el valor que me den hacia atrás. Entonces, en la que es de 18, pues creo que el 25, o sea, para el área urbana, entonces podríamos decir que el 25% de las personas encuestadas o de la población, en este caso es la que tú nos enviaste, esta es base de datos de la que ya venimos trabajando, tiene 18, aproximadamente 18 años o menos. Aquí nos hace, a ver, intento elaborar entre 17 y 26. Bueno, no sé si sería entre 17, porque el valor menor no es 17, el valor menor es 10. Por lo tanto, no me quedaría, Jesús, como el 50% esté, o el 25%, el que estés analizando, entre el 17 y el 26, no me casa. Lo que estoy diciendo es, intento abarcar los dos percentiles de la manera siguiente. Bueno, pero entonces eso ya es mirar el 50%, perdón, un 25%, pero de la mitad de los datos, que es distinto. Cuando yo hablo del percentil, el percentil va desde el valor que me dio hacia el primer hito que tenga. Ya cuando vamos a hacer otro tipo de análisis con otros valores intermedios, toca hacer otras reflexiones. De momento, entonces, puedo concluir, hablando del 75% en el área rural, voy a señalarlo. Podría concluir que el 75% de las personas del área rural tienen aproximadamente 40 años o menos. 40 años o menos. Mientras que en el área urbana, el 75% de esas personas tienen 47, aproximadamente 48 años. Eso implica de alguna manera que pueden ser de mayores edades las urbanas, porque hay un 25% que se sobrepasa de ese 48 y en el otro el 25 supera el 40. ¿Sí? Muy bien, veamos el otro interrogante. Bueno, a ver, Claudia, lo que a nosotros más nos interesa es mirar si hay diferencias o no en los promedios. Eso es lo que necesitamos saber. Eso es lo útil, digámoslo de alguna otra manera. Nosotros necesitamos saber si el promedio de una población ¿sí? es igual a otro o diferente. En este caso, el área rural al urbano. Lo que pasa es que para hacer determinadas pruebas,
incluyendo intervalos de confianza, nos apoyamos en la variabilidad, en la desviación, para saber si en realidad sí hay diferencias. Por lo que estábamos mencionando ahora, yo digo aquí con el tema de salarios, podemos decir que en promedio una persona gane, las mujeres ganen $100 y que los hombres ganen $105 en promedio, pero la desviación es de 10, pongámosle en los dos casos. ¿Eso qué implica? Eso implica que realmente esa distancia de $5 que había de diferencia, eso no es significativamente importante porque la desviación es mayor que eso. Entonces, hay veces que las mujeres ganan más del 105 y obviamente los hombres a veces. Por lo tanto, no habría diferencia en los salarios. Ahora, hay pruebas que nos interesa saber si las desviaciones son iguales, pero con el fin de aplicar otras fórmulas e identificar cómo es el tema de los promedios. Si las desviaciones son iguales, aplico una fórmula, si no, aplicaría otra. Pero en conclusión, lo que nos interesa es saber más sobre los promedios. Promedio de producción, el promedio de ventas, el promedio de los gastos publicitarios, el promedio de la producción lechera, ¿sí? Comparando dos regiones de un país, la producción en una industria comparando turno día y turno noche, etc. Entonces, bueno, de estudio también puedo comparar cómo es el rendimiento mejor de los que trabajan y los que no trabajan. Eso se ha dicho muchas veces como hipótesis y al final no se comprueba. A veces dicen que le va mejor a los trabajadores. Eso dependerá pues de la misma universidad. ¿Queda claro eso ahí? Muy bien, eso era un punto pues que quería de conducta de entrada antes de entrar. Bueno, antes de pasar a la diapositiva siguiente, ¿hay alguna duda en concreto sobre esto que estamos conversando? Y ahora al final van a observar también por qué quise entrar con esta diapositiva. Voy a darles un anticipo. Tengan en cuenta bien un detalle más que me falta antes de pasar a la otra, y es la amplitud intercuartílica. Amplitud intercuartílica que está dando 23. Amplitud intercuartílica, que yo lo llamo, o en la generalidad se llama rango intercuartílico. Eso no es más. Miren que tengo 23. Ese rango intercuartil es la resta entre el cuartil 3, que es el 75%, o sea 40, aquí lo tengo, el 40, y el percentil o cuartil 1, que es lo mismo que el percentil 25. O sea, 40 menos 17 me da 23. Así se calcula el rango intercuartílico. Tengan bien presente eso porque esa es una de las maneras de la cual vamos a trabajar ahorita para identificar valores extremos y valores atípicos. Entonces, de ahí la entrada con estas diapositivas. Percentil 25 es lo mismo que el cuartil 1, me dio 17. El 25% de las personas tienen 17 años o menos. Cuartil 3 es lo mismo que el percentil 75, me dio 40. O sea que el 75% de las personas tienen 40 años o menos. La resta de esos dos valores es lo que estoy encontrando como rango intercuartil. O sea que la distancia de esos dos sí es un 50%. Estos dos, entre el 75 y el 25, sí hay un 50%, pero central de mis datos. Bien, ya me habían dado algunos, el 1 de que está claro esto, los demás también está claro, ya también Claudia lo expresó de otra manera, y creo que los demás entonces estamos bien. Bueno, entonces avanzo a la siguiente, haciendo un cambio de frente, como diríamos, y es el aporte de participante 1 que llamo. Pero ya aquí en confianza, ya decimos del aporte del compañero Álvaro, sobre la actividad que se había dejado planteada. ¿La actividad cuál es? Tomo agüita primero. Bueno, la actividad era con el archivo de la base de datos que teníamos con las variables de zona, edad primera menstruación, atendió parto, embarazada, etcétera, pues mirar el tipo de variable
y hacer el análisis exploratorio a ver si habían datos atípicos o anormales o a ver qué encontrábamos. Entonces, con este esquema, un formato que me gusta, pues Álvaro nos da el aporte. ¿Qué nos dice? Edad de primera menstruación, que hubo 153 casos sin dato, o sea, estaban en blanco. Pero lo más relevante acá es 206 casos con error, un año de edad. Sin embargo, luego en otro correo, pues nos lo aclaraba Jaycee, la que nos ha colaborado con la base de datos original, y el 1 no quiere decir un año de edad, sino que quiere decir que no se había presentado la edad, creo que era, no tenía la edad o algo así. Es decir, no es que tenga un año de edad, sino que era otro código. Y que no sabía si se codificaba, todo eso lo vamos a evacuar. Por lo tanto, esto me lleva a un comentario. Nosotros debemos de estar expuestos, o estamos expuestos, y debemos de resolver las inquietudes en términos de que nos van a llegar bases de datos a veces con información faltante, como la que teníamos. Ya en el análisis exploratorio uno tiene que preguntarle a las personas, dueños de los trabajos, bueno, uno que si estaba bien codificado o qué pasa. Aquí está bien trabajado como lo hizo Álvaro, pero al enviarlo a la dueña del trabajo, digámoslo de esa forma, ya nos hace la aclaración y nos dice, no, eso es un año de edad. Entonces habría que codificarlo de otra manera. Pero en lo que uno detectó en sus frecuencias está correcto. Todo lo que empieza con número de gestaciones, número de partos, etcétera, evidentemente es una variable que debe ser numérica. En general, a no ser de que lo pongan pues en unos ranquitos ahí, pero en general sí está bien lo numérico. Y hay unos valores faltantes, 295, 300, es decir, hay una buena cantidad de números que faltan. ¿El por qué? Habría que analizar si corresponde a estos unos, ¿cierto? Porque el 1 no es que tenga un año, vuelvo a reiterar, sino que es otro datico que Jaycee enseguida nos coloca bien, que es lo que quiere decir el 1. No cumplía la edad, lo que era. Entonces, esos no aplican. Luego podría generarse otro código. Y así, este es el aporte pues importante. Factores de riesgo, hay un valor supremamente anormal. Y nos dice el número del caso. Eso no ha tenido aún la menstruación, o sea que no tiene la edad para ello, no ha tenido, que es el 1. Pero no teníamos ese dato en su momento. Luego habría que haber hecho esta tablita tal cual y luego nos van a retroalimentando. Eso está correcto. En el interrogante de Jaycee sí se debió codificar y lo vamos a hacer. O sea, sí se puede, aunque sea edad o numérica o lo que sea. Factor de riesgo, entonces, hay un valor muy anormal y nos dice el número del caso para poder revisar. Muy bien. En resultados de citología, 87 no se contestó, vacíos, y 3, pues anormales. Los casos 322 nos los explicita bien. Ahí hay un 15.000, no sé qué si teníamos tantos datos, pero de todas maneras, ahí hay un formato, me parece adecuado para revisar. Uno ya iría a la base de datos o iría al instrumento, a lo físico, al que lo realizó, etcétera, para poder mejorar estos casos. Creo que esto es un importante aporte. Antes de procesar hay que definir qué hacer con los valores extraños y o dudosos. Entonces, lo que estamos trabajando hoy básicamente es eso. No podemos arrancar a hacer procesamiento si tenemos la base de datos con fallas. Entonces, hay que hacer todos estos procesos. Muy bien, ese es el aporte. Ahora voy a parar este primer video que ya se me está quedando larguito para arrancar con un segundo.